Le doy la bienvenida a este espacio a Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Liz, a ti, a toda la audiencia, y aprovecho para saludar a la provincia de Manabí, que hoy cumple 201 años de provincialización. Nos sumamos entonces también a esa felicitación. Gracias nuevamente por estar para el análisis. Doctor, hay problemas de corrupción reconocidos ya por el presidente del Consejo de la Judicatura, por el presidente de la Corte Nacional de Justicia dentro del sistema judicial en el país. Hoy dicen estar dialogando porque están en búsqueda de recuperar la confianza ciudadana y de la reinstitucionalización de la función judicial. Reformas a la ley de la función orgánica judicial, reformas en la vía penal, ¿son el camino para lograr esto? En realidad se han recogido algunas de las opiniones de todos los sectores jurídicos, Liz. En este caso se ha evidenciado que en la actualidad ya resulta, utilizando un término insoportable, por decirlo menos, ciertas actuaciones de la Administración de Justicia, radicándose principalmente en ciertas actuaciones de jueces que ni siquiera pueden justificar a través de sus gremios, que han buscado un espíritu de cuerpo, en realidad, ciertas actuaciones que no tienen ni siquiera cobertura normativa. Estas últimas reformas que fueron aprobadas en la noche de ayer, tienen algunas ventajas para luchar con este campeo que tiene actualmente la corrupción a nivel nacional y también luchar contra el conflicto interno y el crimen organizado. Pero creo que no sería suficiente si no se articula, como le escuché hace un momento al ministro, entre todas las instituciones involucradas, en este caso el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el propio Ejecutivo. Ahora, a propósito de lo que usted menciona, lo que se aprobó el día de ayer por parte de la Asamblea dentro de esta ley de integridad pública, se faculta al Consejo de la Judicatura que en base a informes técnicos pueda declarar en emergencia a la función judicial, y se esperaría de que si esta ley pues ya se publica en el registro oficial tal y como está, esa sea una primera medida. ¿Qué se puede lograr si es que se declara esta emergencia? En realidad lo que se logra con esta declaratoria de emergencia que ya está inserta en esta nueva ley que ha sido aprobada y está por publicarse en el registro oficial, es que el Consejo de la Judicatura repotencia algo que veníamos manifestando hace algún tiempo. El hecho de que si tienen falta de infraestructura, falta de recursos económicos, falta de personal, con esta ley o esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial se afianza esta situación. Ahora bien, habría que analizar cuáles son los escenarios para garantizar que se efectivicen en un poco tiempo la contratación de personal, los nuevos jueces, que se haga el incremento presupuestario que se facilite para esta emergencia y también, principalmente, algo que vengo sosteniendo, se realicen estas evaluaciones anticipadas a ciertos funcionarios. En este caso la ley determina que son a jueces y fiscales. Sin embargo, esto ya estaba en el Código Orgánico de la Función Judicial, que se podría haber hecho con mucha anticipación, y en eso sí nos queda viendo un poco el Consejo de la Judicatura, con las evaluaciones por muestreo en estos casos como pantalla pura y metástasis que presentan irregularidades. Sin embargo, es un punto de avance, esto es algo positivo en la ley, y deben estar también acorde con esto los funcionarios judiciales, toda vez que se van a separar a los buenos funcionarios, que sí los hay, yo todavía tengo presente eso, de aquellos malos funcionarios que creo que en una buena medida son los que están en contra de todas estas políticas públicas y criminales que van en avance de la lucha contra el crimen organizado. Ahora, analizando quizás punto por punto de lo que usted acaba de mencionar, sí, no solamente pasa el problema por las dificultades que hay en las jurisdicciones judiciales y que con una emergencia permitirían tener un mayor presupuesto o direccionarlo de mejor manera. También hay un problema que es la falta de jueces, pero dentro de lo que se aprobó por parte de la Asamblea está este régimen distinto para el ingreso a la carrera judicial, es decir, ya no habría un concurso, significaría que pudiera elegirse un juez de otra manera. A ver, esta reforma que se realiza del Código Orgánico de la Función Judicial debe ser conectada con lo que establece el artículo 40, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial propiamente, que ya establecía que en situaciones de emergencia se podrían designar servidores judiciales temporales, se los denomina. ¿Qué es lo que hace ahora esta normativa? Zanjar, ¿verdad?, este problema que se ejecutaba con esta presentación de acciones de protección cuando se contrataba personal ocasional o de nombramientos provisionales, ¿verdad?, para que no les den estabilidad. Eso es una parte que está claramente establecida en esta emergencia judicial. Es decir, podrán realizar, claro, reglamentándolo internamente el Consejo de la Judicatura, en un proceso de selección para
también establecer, a través de pruebas de confianza inclusive, quiénes son los servidores que van a ocupar estos cargos, porque si no, no tendríamos ninguna garantía de que ingrese más personal a la función judicial, pero que también sea cooptado rápidamente por el crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Porque esta emergencia solamente tiene una faceta temporal y que puede ser prorrogada. Y en ese corto periodo de tiempo tenemos que tener afianzado de que los servidores que vayan a ingresar a colaborar en contra de la delincuencia y el crimen organizado estén del lado correcto de la Administración de Justicia. Si no, sería una ocasión de haber arado en el mar. Pero ¿cómo lograr tener esas garantías? Se ha dicho que, por ejemplo, de 68 operadores de justicia que han sido denunciados, apenas 7, 8 fiscales y jueces son los que han sido hasta ahora investigados. También la Contraloría ha dado cifras, han dicho que ellos han denunciado casos de más de 50 operadores de justicia, pero es poco lo que se avanza. Y ahora se habla de evaluar, quizás cada cierto tiempo, hacer estas evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales. El gobierno también ha pedido que se investigue el patrimonio de jueces y fiscales que han actuado de manera dudosa cuando tienen que más bien establecer algún fallo, ¿no?, contra delincuentes. Pero ¿hacia dónde dirigir todo esto? ¿Cada cuánto tiempo realizar estas evaluaciones? ¿Deben ser sorpresivas o anunciadas de la mano de otras instituciones también del Estado? En este momento hay que articular todo lo que viene en esta ley de integridad pública. ¿Por qué? Se establece también como una regla para todo el servicio público, para el ingreso y permanencia, las evaluaciones. No solamente para el sector judicial, y también las pruebas de confianza también, que en cierta medida fue un poco fracaso en algunos concursos del Consejo de la Judicatura, pero me imagino que como se va a regular a nivel de todo el sector público, se va a radicar una reglamentación que sea acorde a lo que realmente se requiere en la actualidad, porque estamos luchando contra la corrupción y el crimen organizado. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente el Consejo de la Judicatura debería quedarse con esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para realizar una evaluación a ciertos jueces o fiscales que, palabras del ministro, están del lado del crimen organizado o no están del lado de la ciudadanía. Tiene que realizarse una evaluación integral. Este solamente es un pequeño paso, esta evaluación sectorizada. Debe realizarse la evaluación integral. ¿Por qué? Deben someter a todos los funcionarios judiciales a la revisión de los patrimonios, sus actuaciones que no son revisadas desde el 2018, que fue la última evaluación. No solo realizar a jueces, fiscales y defensores, sino a todo el personal administrativo. Recuerden que también por esas líneas han aparecido en los casos emblemáticos como Metástasis, que hay la intervención no solamente de operadores de justicia, sino del personal administrativo. Y también las pruebas de confianza, claro está. Si no realizamos todo eso a nivel macro, solamente sería una solución de corto plazo y no la que queremos realmente sea la que nos dé un poco de garantía de que no va a existir impunidad. Por ahí esto genera opiniones divididas. Mire usted, ayer el doctor Enrique Herrería señalaba en este espacio que estas reformas, estas medidas son paños tibios porque realmente lo que se requiere es un cambio constitucional. Él señalaba, debería desaparecer, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura y regresar esas facultades que hoy tiene a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué opina? En alguna ocasión también lo conversamos cuando pertenecíamos a la Corte Nacional de Justicia. Ciertas actuaciones del Consejo de la Judicatura que devienen de 2020 hacia acá han demostrado que es un órgano administrativo en cierta medida, y hay que corregir eso si se puede a tiempo, busca espacios de poder. Pasó con la época de Wilman Terán y lo que resulta raro y hace ruido negativo es el hecho de que ese periodo de marzo a diciembre del 2023, que es el nefasto del Consejo de la Judicatura, poco o nada se hacen las evaluaciones tanto de la judicatura mismo, no se ha separado a estos funcionarios, o también lo que debería investigar en su medida también la Contraloría General del Estado. Si el Consejo de la Judicatura, con esta repotenciación que tiene con la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, no da luces de funcionamiento, no da luces de que está del lado también de la lucha contra la corrupción, debería y debe buscarse una reforma constitucional para ser eliminado en un determinado momento, siempre y cuando no cumpla con sus objetivos. En este momento tienen una herramienta de repotenciación. Vamos a ver si realmente lo utilizan. Por otra parte, también para que funcione todo esto de la evaluación, yo, más que jurista como ciudadano, sí le llamaría a la reflexión tanto al presidente de la República y al presidente de la Asamblea, para que de la misma forma en que remiten estos proyectos económicos urgentes y son aprobados en beneficio del país, claro está, en corto tiempo, también se den un espacio para remitir las 2 ternas para el Consejo de la Judicatura que falta de cada fuente.
toda vez que si queremos depurar todo el sistema, deberíamos empezar también por el Consejo de la Judicatura para que el Consejo de Participación Ciudadana elija un nuevo Consejo de la Judicatura y sea este el que tome la posta para que, de la mano con las políticas estatales y políticas criminales, podamos erradicar la corrupción y el crimen organizado en el país. Lo cierto, doctor, es que lo que se ve quizás más cercano es que se pueda dar esta declaratoria de emergencia, y eso también preocupa a algunos de otra manera, porque recuerdan lo que ocurrió en el 2011 cuando hubo una declaratoria también de emergencia de la función judicial y señalan pues hubo una metida de manos sobre pretexto de esa reingeniería. Preocupa también que en algún momento se puede incurrir en eso, en que no haya una autonomía en las funciones, en que se pierda esa independencia de la función judicial. Sí, en realidad puede resultar una preocupación porque cuando dotas de poder o repotencias de poder a alguna función del Estado o a algún organismo, siempre hay el temor de que pueda salir del andamiaje legal y constitucional. Para esto, si bien es cierto, la reforma es un primer puntal para dar paso a esta emergencia judicial, se habla de informes técnicos previos, de un análisis previo del Consejo de la Judicatura, pero también de una aprobación previa de los vocales que conforman el Pleno. Sin embargo, antes de iniciar con las evaluaciones, con las peticiones de incremento de techo presupuestario, con el ingreso de nuevo personal, deben efectivizarse los reglamentos respectivos para que se pueda viabilizar cada uno de estos puntos, pero sobre todo, también hay que dejar claro que esta declaratoria de emergencia, como indica la reforma, debe y tiene que ser temporal y solamente puede tener una prórroga si se mantiene este estado de emergencia en la función judicial. Que si se empieza un buen trabajo y se tienen las reglas claras, no debería continuar en el tiempo. Pero sí me preocupa algo, que con esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial podría entreverse de que prácticamente se pretendería no continuar con el proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, sino mantener a los 3 que no conforman el Pleno como tal. Porque si fuera de otra forma, estaríamos pensando en que en unos próximos días la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse sobre un juicio político de la vocal Solanda Goyes. Y si existen solamente 2 vocales, y es que resulta una destitución y una censura, no podría funcionar el Consejo de la Judicatura. Entonces, a la par de esta reforma, debería estar ya caminando el concurso para la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Sin duda ese es un tema pendiente. Quiero agradecerle, doctor Macías, que haya estado esta mañana con nosotros con su criterio sobre lo que está pasando dentro de la función judicial y cómo se proyecta hacer un cambio dentro de esta cuestionada función. Gracias. Gracias a ti, Liz, y a la audiencia por verme.